Buen día, hermanos. Que el Señor les bendiga. Les invito a abrir sus Biblias en el libro del profeta Nahum, capítulo 1, versículos 14 y 15. Nahum, capítulo 1, versículos 14 y 15. Mas acerca de ti mandará Jehová, que no quede ni memoria de tu nombre. De la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición. Allí pondré tu sepulcro, porque fuiste vil. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. La venganza de Dios. El profeta Nahum profetiza contra Nínive un siglo después del profeta Jonás, a quien yo me imagino recuerdan cuando el Señor le envió a esta ciudad y después de un cambio de rumbo, Jonás llegó pregonando: Nínive será destruida, o Nínive será volteada, puesta de cabeza. La respuesta improbable de este pueblo fue el arrepentimiento, que llevó a esta generación a ser perdonada por el Señor. Recordemos que Nínive era la capital del imperio asirio, que era un sanguinario conquistador, que había tomado el reino del norte y conquistado Samaria, poblándola con extranjeros. Sin embargo, 100 años más tarde de la predicación de Jonás, el pueblo que estaba en la cúspide de su gloria y poderío era declarado enemigo de Dios, y sobre su cabeza pendía el juicio divino anunciado por Nahum. El libro comienza con una poesía donde se describe lo mejor que permite el lenguaje al poderoso Dios de la creación. Jehová es Dios celoso y vengador. Comienza. Su celo santo es la respuesta a la afrenta de todos aquellos corazones orgullosos que traicionan su santidad y benignidad, siguiendo el rumbo de este mundo. Su celo es un celo por su santidad, más valioso que toda la belleza del universo junta. Este Dios, a quienes todas las fuerzas de la naturaleza se someten, ante quien los montes tiemblan y el impetuoso mar retrocede reverente, Él es el vengador que anuncia el profeta, aquel que es tardo para la ira y que demanda que la justicia se cumpla contra todos aquellos que le han despreciado. Este Dios pregona contra la ciudad pecadora, que no quede ni memoria de tu nombre. De la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición. Allí pondré tu sepulcro, porque fuiste vil. La causa de la sentencia se resume en la siguiente expresión: porque fuiste vil. ¿Qué quiere decir con vil? Se puede leer también como despreciable, señalando un comportamiento o un corazón que no teme bajar al infierno con tal de llenar su corazón, que es capaz de las más grandes bajezas por elevarse sobre los demás. El vil es aquel que no teme imaginar el mal contra Jehová, ni maquinar el pecado a fin de conseguir lo que su corazón engañoso desea. Porque fuiste vil, como el comportamiento de aquel que, al igual que las bestias, arrebata para su casa y que llena de robo su guarida, que se negó a apartarse del pillaje y la mentira, o como la fornicaria entregada a la idolatría, siguiendo los ídolos de su corazón, entregada al oculto y a la confusión, engañada y engañando a otros mostrando apariencia atractiva. El Señor dice a este pueblo: heme aquí contra ti. Capítulo 2, versículo 13. ¿Los cargos contra Nínive le resultan familiares o son algo lejano de muchos siglos atrás?
el engaño, el orgullo, la codicia, el robo, la idolatría, las apariencias atractivas que seducen y evocan los sentimientos del hombre natural, pero que sin embargo lo llevan a las sombras. Todos estos vicios del corazón son un cuadro del mundo entero, aquel mundo que odia a su Creador y dice en su corazón, no hay Dios, el mundo que está en enemistad con Dios. Nínive es una vívida imagen de todos los pueblos y las naciones que comen y respiran violencia, desde aquel que levanta una piedra para matar a su hermano inocente, hasta aquel que determina que una bomba aniquila a cientos y a miles. Desde aquel que empuña un arma para robar unos pocos billetes, hasta aquel que es capaz de estafar y ocupar su posición de poder para dar rienda suelta a su ambición. Nínive es una descripción de los pueblos que anhelan vivir sin Dios, que piensan cosas vanas y que se unen para consultar contra Jehová y su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Salmos 2, versículos 2 y 3. Que buscan sacar a Dios del estudio de la creación, desde aquel que abiertamente sigue la oscuridad, hasta aquellos que con apariencia de amor, virtud y libertad llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Mas aquel cuyos ojos resplandecen como llamas de fuego los alcanzará con su luz. Porque fuiste vil, y porque también dice, no tendrá por inocente al culpable. El escritor de Hebreos nos lo recuerda, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y este mismo Dios vivo, quien también dice, la venganza es mía, yo pagaré. El mundo sigue su curso, vive vilmente y vivirá vilmente, pues no hay temor de Dios delante de sus ojos, ni hay Dios en ninguno de sus pensamientos. A través de los siglos el mundo ha sido llamado al arrepentimiento. La señal de Jonás ya fue dada. La creación y los profetas de todos los tiempos condenan al pueblo vil. Por tanto, Nahum anuncia al mundo, heme aquí contra ti. El juicio justo del Señor es certero e ineludible, y está esperando la orden del rey para ser ejecutado. El pueblo vil de toda la historia solo espera el juicio, cuando la copa de la ira del Señor sea derramada. Pero mi amado hermano, leamos el versículo 7 del primer capítulo. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Qué gozo y qué paz es saber que el mismo juez justo es bondadoso, que él es también la fortaleza en el día de la angustia, y que de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en él, todo aquel que se aferre a él con todas sus fuerzas, para que todo aquel que de él haga su único refugio y fortaleza, no se pierda, no perezca, no muera eternamente, no beba de la copa de la ira de Dios, sino que por el contrario tenga vida eterna en él. Este juez que no puede pasar por alto la maldad, que odia el pecado, que aborrece la impiedad, cargó sobre su Hijo el pecado tuyo y el pecado mío, el pecado de todo su pueblo. Y su Hijo bebió esta copa de la ira de Dios a fin de que pudiera perdonarnos y ser para nosotros el refugio y la fortaleza en el día de la angustia. Él conoce a los que en Él confían. Tal como el Padre a la distancia reconoce a su Hijo y corre y lo besa, el Padre Celestial conoce a aquellos que han entrado a su casa mediante Cristo, la puerta. Te pregunto, hermano, ¿confías
tú en el Señor? ¿Te conoce el Señor? Si tú dices que confías en Él, ¿Él dice lo mismo? Dice el Señor, yo sé que Él confía en mí, yo sé que ella confía en mí. En el versículo 15 leemos, he aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Cristo viene. Cuán terrible noticia para Nínive y cuán gloriosa noticia para Israel. Cuán terrible noticia para el mundo y cuán glorioso anuncio para el pueblo del Señor. Isaías lo escribe así, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae las alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Por tanto Nahum escribe, celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado, pereció del todo. Celebra, iglesia, gózate en tu Salvador, deleítate en hacer su voluntad. Alégrate aún hoy, en estos tiempos, porque Cristo viene y nunca más nos acechará el mal, nunca más el dolor, nunca más la muerte, nunca más el pecado. Ya pereció del todo en la cruz. Recuerda al que dijo, yo he vencido el mundo. Y nosotros, digamos como Juan, amén, sí, ven Señor Jesús. Amén.